Amigos, buen día, bienvenidos a Entrevista al Amanecer. En este segmento de opinión en Venevisión recibimos ya en estudio a Sandra Olitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, a tan solo horas, muy pocos días para la celebración de las elecciones regionales de este 15 de octubre. Bienvenida, vicepresidenta, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Queremos conversar con usted en este segmento, obviamente el tema electoral, el balance del cronograma electoral hasta el momento. Ya se ha distribuido para los estados el material electoral, el inicio del Plan República que se ha anunciado con todos sus detalles. Pero ¿qué nos puede informar en cuanto a el desarrollo del cronograma hasta el momento? Bueno, mira, de verdad que estamos absolutamente tranquilos y satisfechos con el desarrollo del cronograma electoral. A esta fecha ya todo el material electoral está en los estados y justamente miércoles 11 se está distribuyendo a cada uno de los centros de votación ese material electoral. A partir de allí ya está dispuesto para hacer el viernes 13 lo que es la instalación de cada una de las mesas de votación. Tenemos también el adiestramiento al 100% del personal técnico que va a trabajar en este proceso electoral. Quiero decirte, operadores de máquina, técnicos de soporte, coordinadores del centro de votación, al 100%, lo que tiene que ver con el adiestramiento y capacitación para ese personal que va a prestar servicio en el proceso electoral. Tenemos las auditorías previas, ya todas se realizaron, la última de las previas fue el domingo, la auditoría predespacho. Nos queda pendiente lo que tiene que ver con la auditoría que se realizará el jueves de pruebas de conectividad, la auditoría de pruebas de telecomunicaciones, digamos, las que están pautadas justo en los lapsos que están previstos, por supuesto la auditoría de verificación ciudadana el propio día de la elección, luego la verificación ciudadana fase 2, digamos, todo está dispuesto y a la expectativa de poder realizar un proceso electoral con las características de esta elección regional del 15 de octubre, que como sabemos fue ratificada, reiterada su convocatoria por la Asamblea Nacional Constituyente. En estas auditorías que ya son habituales en cada proceso, en la presencia de partidos políticos, ¿ya han estado todos los partidos en estas auditorías y estarán? Importantísima la mención que haces, efectivamente, en todas las auditorías han estado presentes los técnicos de todas las organizaciones políticas postulantes y todas las auditorías han sido debidamente suscritas en cuanto a su conformidad. Es decir, cada uno de los procesos que se verifican en cada auditoría han resultado conformes, sin ninguna observación por parte de los técnicos de las organizaciones políticas. Eso consta, disculpa, en las actas que están y pueden ser vistas en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se pueden verificar? Usted mencionó a la Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso del 15 de octubre es adelantado porque era para diciembre de este año, aún con retrasos que se prevían para 2016. Pero hablando del cronograma, partidos políticos y los lapsos que se unificaron al 16 de agosto para la sustitución de candidatos. Entiendo, este es un tema que ha sido bastante debatido y sigue estando en mesa porque la Mesa de la Unidad Democrática se argumenta en que se ha violado la Ley Orgánica de Procesos Electorales, especifica en el artículo 6.2 y 6.3, ya luego de la renuncia de los candidatos que no fueron favorecidos en las primarias del día de septiembre, ellos solicitan hasta 10 días antes del proceso la sustitución de candidatos. Ustedes argumentan que al 16 de agosto se hicieron 199 modificaciones. Sí, el Consejo Nacional Electoral, en uso pleno de sus facultades, en el ejercicio de sus competencias, estableció un cronograma electoral derivado de esa, digamos, reprogramación que se estableció, producto del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, y se estableció hasta el 16 de agosto la fecha para todo lo que tiene que ver con modificaciones y sustituciones. Ya luego, digamos, siempre, las confecciones de realidades para establecer criterios u opiniones adversas a la institución electoral, que es lo que se ha venido haciendo en reiteradas ocasiones. El Consejo Nacional Electoral claramente estableció en su cronograma una fecha para lo que tiene que ver con las modificaciones y sustituciones y, como tú bien lo mencionabas, 199 fueron procesadas en el lapso establecido. Hasta el 16 de agosto. Hasta el 16 de agosto. Y además no hubo en su momento, así lo dijo, lo sentenció también el Tribunal Supremo de Justicia, como quiera que se estableció una acción frente al máximo tribunal, en su sala electoral, no hubo ninguna interposición en su momento. Es decir, nadie reclamó que esa fecha fuese hasta el 16 de agosto. Entonces eso quedó claramente establecido y 199 sustituciones y modificaciones fueron procesadas por el Consejo Nacional Electoral. La Junta argumenta que es una estrategia para crear confusión, votos nulos, que por qué si en esta ocasión no se utiliza, por cierto, una membrana o una boleta electoral, sino que el voto es directo en pantalla, es más inmediato,
¿por qué no se permite al menos que no sea nulo el voto en ese candidato que ya renunció a su candidatura y no se le endosa al candidato ganador, por lo menos en el tema de oposición? Bueno, mira, lo que pasa es que no es un tema de atender solicitudes particulares, es un tema de reglas establecidas. Entonces, como te digo, ya el lapso de sustituciones y modificaciones se estableció en su momento en el cronograma electoral, y me gusta la mención que haces porque aprovecho para reiterarlo, que la elección se haga en la pantalla electoral y no en una membrana, hace parte de los avances en el sistema electoral y de otorgarle facilidad a las electoras y a los electores para hacer su selección. Entonces, ya en la propia elección del 30 de julio, que por cierto, fue una elección en la que estuvimos sometidos todas las venezolanas y todos los venezolanos a un asedio, a una amenaza por el mero propósito de ejercer la democracia. Sin embargo, un importante número de personas, 8 millones de venezolanas y venezolanas, salieron a votar y a decirle a Venezuela y al mundo entero que en Venezuela queremos vivir en democracia, que en Venezuela se vive en democracia y se vive la democracia plenamente. Ese fue un proceso electoral que marcó historia por el heroísmo incluso de las venezolanas y los venezolanos. Y qué bueno que ahora estemos a pocos días de un proceso electoral en el que las condiciones, digamos, de participación no se vean amenazadas, sino que por el contrario, todas y todos estén apuntando a esa participación. Vicepresidenta, para ese proceso hubo una reubicación de centros. Se habla que para estas regionales hay un cierre de centros electorales. Hay que aclarar ese tema porque mencionan al menos 75. Fíjate, vuelvo al tema de la elección del 30 de julio, en el cual se accedió a la ciudadanía toda para efectos de la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Y nosotras responsablemente le dijimos al país que los centros de votación que no le permitan que se abran, que no permitan que se instalen, que pretendan ser tomados por la violencia, son centros de votación que no abrirían en un próximo proceso electoral. Esos son algunos casos. Que responsablemente los hemos reubicado. No es que los centros de votación se cerraron, se trata de unas reubicaciones logísticas. ¿Y el elector puede verificar en página dónde va a votar? Puede verificarlo, o también, si no le da la oportunidad, cuando llegue, allí va a decir a dónde fue reubicado ese centro de votación, que está en el perímetro muy próximo a su lugar. Es cercano, ustedes lo señalizaron. Así es. Pero quería mencionarte que no es la única causa. Siempre ha habido procesos de reubicación de centros de votación y tiene que ver con razones logísticas, un centro de votación que no tiene las condiciones de transmisión, condiciones logísticas, sufrió algún deterioro. Estamos obligados, en aras de garantizarle la posibilidad de votar a las electoras y electores, de hacer una reubicación logística. Vicepresidenta, nos queda poco tiempo. ¿Cómo garantiza el Consejo Nacional Electoral la transparencia de estas elecciones regionales luego de tantos cuestionamientos, debate político en Venezuela, encuentros y desencuentros? Si en esta elección no tendremos la presencia de observadores internacionales, específicamente por primera vez en 10 años, de una misión de la UNASUR, pero sí van a estar en Venezuela los del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, además de todos los testigos, auditorías. ¿Qué garantía hay para este proceso de transparencia? Bueno, en Venezuela hace muchos años no existe la observación electoral así definida. Existe el acompañamiento electoral internacional, y esa es una construcción que hemos hecho justamente en ejercicio de la soberanía, en ejercicio de la autonomía y soberanía nuevamente que nos determina como venezolanas y venezolanos. Y en el marco del plan de acompañamiento electoral internacional van a estar presentes el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, van a estar presentes autoridades electorales de distintos entes del continente, van a estar presentes también conocedores de los procesos electorales de distintas partes del mundo, así como diputados o personalidades que han sido especialmente invitadas. De manera que el plan de acompañamiento electoral internacional es un plan bastante sólido en el que vamos a tener una vez más la mirada de distintas partes del mundo, que seguramente nos permitirá exhibir el sistema electoral venezolano y aprender también muchas cosas. Para culminar, la palabra abstención genera ruido en todos los factores políticos, precisamente para este proceso del 15 de octubre, después de todos los sucesos de un 2017 bastante atípico, ¿no? Su llamado a votar, ¿por qué es importante participar en este proceso desde el domingo?
Fíjate, antes de hacer mención a eso, quisiera muy rápidamente hacer un llamado a que las personas se verifiquen si han sido sorteadas como miembros de mesa y acudan a su adiestramiento que se está realizando justamente para asumir la responsabilidad como miembros de mesa, si es el caso. Número de cédula en la página. En la página y le indica si ha sido sorteado miembro de mesa y a dónde debe acudir al adiestramiento. Estamos desplegados cumpliendo con ese adiestramiento. Igualmente, las organizaciones con fines políticos a que procedan a acreditar a sus testigos para estar también presentes. Hay tiempo para ello. Hay tiempo, pero son pocos días los que nos quedan. Finalmente, lo que me menciona, yo creo que en Venezuela definitivamente el sentimiento y la convicción, el talante de todas las venezolanas y los venezolanos es de paz, es de democracia. Se demostró el 30 de julio, donde los meses anteriores estuvimos sometidos a una violencia muy cruel, a una violencia sin precedentes en nuestro país. Y justamente la convocatoria a un proceso electoral para decidir entre la paz y la violencia, se impuso la paz. En este proceso electoral del 15 de octubre, una vez más las venezolanas y los venezolanos estamos siendo convocados a elegir en esta ocasión entre los distintos candidatos o candidatas que tendrán sus ofertas políticas y cada venezolano y venezolana podrá haber verificado cuál es la oferta con la cual desea que se haga su estado, su territorio, que son los gobernadores y gobernadoras que se están eligiendo este 15 de octubre. Yo tengo la convicción, y así lo ha demostrado el pueblo de Venezuela, que siempre nos convoca y por encima de todas las predicciones de malas agoreras que pretenden imponerse, siempre las venezolanas y venezolanos dan una respuesta contundente en función de la paz, de la democracia, de la convivencia, de la armonía y, ¿por qué no?, de vivir las diferencias, pero responsablemente, vivirlas en paz, que cada quien tenga su posición. Hay que reconocer al otro, pero reconocer al otro no significa imponerse, que fue lo que se pretendió hacer, digamos, antes del 30 de julio. Importante el llamado a votar este 15 de octubre. Vicepresidenta, gracias por su tiempo. Muy amable, conversábamos con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, en este segmento de entrevista al amanecer. Con esto llegamos al final. Quédese con nosotros. Viene Primer Contacto.